Buenas noches, amigos. Vamos a revisar el audio antes que todo. No va a ser lo mismo de la última vez. Buenas noches a todos. Bienvenidos por acá. Como siempre, los domingos hablando sobre la emergencia climática, la crisis climática, el cambio climático, el calentamiento global o como quieran llamarle. Vamos a comenzar dándole la bienvenida a los amigos que están presentes. Tenemos acá, bueno, tenemos un montón de gente. Nelson, Alejandro, Gilar, Zoraida, bienvenida. Susana, buenas noches. Los dos Nelson. Renata, buenas noches. Tenemos los dos Nelson por acá, Nelson 1 y Nelson 2. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá tan temprano. Realmente, bueno, hoy tenemos un montón de noticias como siempre. Vamos a terminar con algo bien caliente, no con respecto al tema del calentamiento global propiamente hablando, sino el comportamiento humano. Bien. Y es un video que tiene que ver con lo que pasó en España. Eh, Lamentablemente recibimos recientemente la noticia de un terremoto fuerte en el sureste de Cuba. Y bueno, hay daños, hay algunos fallecidos. Bueno, la naturaleza es imparable. Y eso es algo que debemos, bueno, nos lo enseña constantemente, pero muchas veces debemos recordarlo porque nos cuesta trabajo aprenderlo. La naturaleza es indomable. ¿Sí? Y eso es importante tenerlo siempre presente, lamentablemente. César, mi hermano, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches a todos por acá. Vamos a comenzar entonces cuanto antes. Rubén, bienvenido. Alfonso, bienvenido. Tenemos un montón de gente hoy aquí. Está poblado el entorno. Qué bueno, me alegro mucho. Bien, vamos a comenzar con algunas cositas que he ido encontrando para dar, a veces me gusta dar un toquecito no tan negativo como otras veces. Y realmente por ejemplo, este es un ejemplo magnífico de lo que se puede hacer con la tecnología. ¿Eh? Esto es nada más y nada menos porque imagino que muchos de ustedes habrán escuchado, le quité el sonido, sí, correcto. Habrán escuchado hablar, deja ver si... Migration pathway for many seabirds. Este es un sistema de generadores eólicos que está diseñado para no matar pájaros, o sea, para prevenir que los pájaros choquen contra las hélices. Entonces, o sea, una de las condiciones para el contrato para esta compañía era que redujera la cantidad de muertes de pájaros, producto del impacto. Entonces, esta compañía lo que diseñó fue un radar especializado en detectar las aves, y entonces cuando las aves se acercan o vienen en rumbo de colisión, pues el generador se frena, se detiene. ¿Bien? O sea, fíjense, esto es algo sin precedentes. Ahí lo ven, se detuvo. ¿Bien? No puse el sonido, pero el sonido es un chillido de un freno como si fueran las gomas de un auto. ¿Bien? Se llama frenando en seco. Entonces, realmente es una buena noticia. Es una buena idea, a ver si aprendemos a respetar un poco más la naturaleza, porque independientemente de que tengamos que cambiar las formas de energía que vamos a usar y tengamos que cambiar nuestro comportamiento por lo que tengamos que hacer para enfrentar este problema, una de las cosas que necesitamos aprender a respetar es la naturaleza. Entonces, realmente dicen que desde que se puso en funcionamiento este sistema, solamente ha matado un pájaro y fue porque un día se dañó el radar. ¿Bien? Para que tengan una idea de cuán bien funciona el sistema. Entonces, o sea, no podemos decir que todos los sistemas tengan que funcionar igual, pero esta es una muy buena idea y el sistema está funcionando. Es decir, que esto puede instalarse en otros lugares. Por supuesto, esto está en Europa, que tienden a ser un poco más cuidadosos, ¿no? Con el medio ambiente y eso. Pero realmente es una gran noticia. Es una buena noticia. Me alegra comenzar el día con esto, o la noche, que es con lo que nos toca. ¿Eh? Bueno, brevemente, yo no puedo entrar a este artículo del Wall Street Journal, pero sí sé lo que dice. Evidentemente, no hay que ser un bárbaro para adivinarlo, ¿no? El problema de la red eléctrica de los Estados Unidos está fallando, está vieja, está obsoleta y mucho más con los cambios que vienen. ¿Bien? O sea, cuando tú vas a pasar de la energía típica que nosotros usamos, que es el petróleo, el carbón, el metano, ¿bien? Las hidroeléctricas, todo eso está centralizado, las centrales atómicas, eso está centralizado, está concentrada la energía en un lugar. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas a pasar a los sistemas eólicos y a los sistemas de paneles solares y a los sistemas de batería, las cosas son diferentes. Bien, o sea, la energía se distribuye más y es importante entonces
mucho más importante la red eléctrica, porque la distribución va a ser más importante que nunca. Entonces, para lograr funcionar todo este sistema de la red eléctrica con energías renovables, hay que actualizar la red eléctrica, hay que cambiarla, hay que modernizarla. Entonces, si ya está obsoleta y está defectuosa, está fallando, tiene problemas serios, imagínense cómo vamos a enfrentar el cambio que necesitamos hacer. Este es uno de los puntos más importantes, o sea, es imprescindible y no debiera ser, se los digo así. O sea, la idea original de los paneles solares era que tú los pusieras en tu casa, independizarte de la red eléctrica o al menos reducir tu dependencia de ella lo más posible. Entonces, era la idea de la libertad energética. ¿Bien? Eso no existe. En este planeta no existe porque alguien tiene que tener control de eso para hacerse millonario. Tiene que haber una compañía grande por el medio, lamentablemente. Pero bueno, ya que estamos en estas condiciones, la red eléctrica, que dicho sea de paso, en gran parte es financiada, sobre todo las partes más importantes, más grandes, financiada por el gobierno y mantenida por el gobierno. O sea, ahí entran las compañías eléctricas también, por supuesto, como los casos, los ejemplos estos que han habido de incendios ocasionados por cables eléctricos con fallas y esas cosas. Bueno, todo eso es parte de lo que viene. Entonces, la red eléctrica nacional, que dicho sea de paso, o sea, no por gusto ponen esta imagen aquí, donde ustedes ven aquí esto en rojo, Texas está separado del resto de que ese es otro problema. ¿Bien? Y dicho sea de paso, Texas es el estado que, vamos a decir, entre comillas, uno de los más dependientes del petróleo, uno de los más fanáticos al petróleo, a las energías fósiles, pero es el que más tiene generadores eólicos en todo el país. O sea, los granjeros han aprendido que les es más negocio tener un generador eólico en su terreno que tener vacas. Y como el generador eólico no le ocupa terreno, pues puede tener las dos cosas. Puede tener el generador dándole dinero y puede tener sus vacas y puede tener sus cultivos. Entonces, este es un tema complicado y como estamos aprendiendo los cubanos sobre todo, viendo lo que está pasando en Cuba, están viendo cuántas veces se cae el sistema electroenergético nacional cubano. Bueno, eso es una muestra no solo la importancia del sistema eléctrico nacional en todos los países, sino que si tú no lo mantienes, si tú no lo cuidas y no lo modernizas, vas a terminar con ese tipo de problemas. Entonces, aquí, cuando pasó lo que pasó en el 2021, si mal no recuerdo, en Texas, con el invierno ese tan fuerte que bajó, que hubo un montón, cientos de muertos allí por problemas de la red eléctrica. ¿Bien? Si no tienes electricidad, no funcionan los aire acondicionados. Si no tienes electricidad, no funciona la calefacción. Entonces, hay muertos por una o por otra vía, por exceso de calor o por exceso de frío. Entonces, es importante y por supuesto toda la industria depende de esto. Este es un paso importante que va a tener que enfrentar Estados Unidos, no solo el problema de los puentes, recuerden que hablamos del problema de los puentes con el calentamiento, cómo se expanden y están fallando los puentes de acero y toda esa historia. En la red eléctrica también es un problema. ¿Eh? Bueno, el problema de la salud. Traigo este artículo y aunque yo no soy médico, pero sí hay cosas importantes que hay que subrayar aquí. Y me alegro que apareciera este artículo porque las personas tienden a pensar, y cada vez que converso sobre este tema, tienden a pensar que el calentamiento global es que va a hacer más calor en el futuro y ya. Y no, el hecho de que haya más calor está vinculado a una serie de problemas, no solo en la sociedad, también a nivel de salud de las personas. Entonces, aquí mencionan algunos puntos, dicen que, y esto lo sabemos y esto va a ir en aumento. En el 2023, Estados Unidos ha experimentado más desastres de más de $1 billón, o sea, de más de 1.000 millones de dólares en español, que en todos los años anteriores. Entonces, ahora el 24 va a batir ese récord. Todos lo sabemos. Eso va a ir en aumento continuamente. En la medida que va calentándose la atmósfera, la energía en la atmósfera supera los valores anteriores. Por lo tanto, los desastres climáticos van a ser más fuertes. ¿Bien? Y aquí vamos a tocar unos cuantos ejemplos de ello. Entonces, dice que la Organización Mundial de la Salud ha llamado al cambio climático la mayor amenaza simple, o sea, la única mayor amenaza que enfrenta la humanidad. Recuerden que el Pentágono ha llamado al cambio climático la mayor amenaza para la gobernabilidad del planeta. El Pentágono de los Estados Unidos. Bien, o sea, eso es un tema aparte, pero es importante siempre subrayarlo, porque yo sé que hay personas que piensan
que esto es una cuestión del gobierno o de ciertos personajes. No, no, no. Los militares saben muy bien lo que significa lo que viene. ¿Bien? Bueno, dicen que el cambio climático debe generar al menos 250,000 muertes adicionales por año entre el 2030 y el 2050. Y dentro de esto se incluye no solo los efectos del calentamiento, sino también los efectos de los combustibles fósiles, o sea, la contaminación que generan en el aire. Si nosotros pudiéramos ver el humo que sale de nuestros automóviles con nuestros ojos, miren, no podríamos manejar. Lo que pasa es que nosotros somos ciegos, no captamos eso. Incluso las cámaras que pueden ver eso son extremadamente caras, el CO2. Pero realmente nuestras ciudades están inundadas, sobre todo por el uso de los automóviles aquí en los Estados Unidos y países desarrollados. ¿Ven? Entonces aquí mencionan, y esto está pasando ya, o sea, los insectos están avanzando hacia el norte, las enfermedades están avanzando hacia el norte en la medida que hay un clima más caliente, más al norte y más al sur en el hemisferio sur, dicho sea de paso, porque esto llega a todas partes del planeta. Pero esto, por supuesto, va a incrementar no solo los eventos meteorológicos extremos, sino que va a incrementar los impactos de las enfermedades infecciosas, va a reducir la seguridad alimentaria. Recuerden que los científicos han advertido que se va, y hablamos de eso la semana pasada. Recuerden que una de las últimas noticias fue sobre eso. Los agricultores de Estados Unidos están diciendo que los cultivos básicos están siendo golpeados y se está reduciendo su producción y el valor alimenticio de cada uno de esos productos. Las papas usamos de ejemplo ahí, usamos las patatas. Bueno, se está reduciendo la seguridad alimentaria, los impactos en la calidad del agua, que es importantísimo, los impactos en cada órgano del cuerpo humano, que son generados no solo por el calor, sino también por la contaminación atmosférica, los impactos en la salud mental y en la cognitiva, o sea, los niños también, o sea, en la escuela y todo eso se reduce el rendimiento escolar. Y los problemas generados a nivel de la estabilidad social, que en la noticia final aquí tiene que ver con eso y vamos a comentarlo lo mejor posible. Entonces, aquí ponen varios puntos, los independizan y tratan de explicarlos lo mejor posible. ¿Bien? Los vectores, los mosquitos, las garrapatas, todos esos insectos y bichitos que transmiten enfermedades, ¿ven? Todo eso se está moviendo hacia el norte, porque en la medida que la franja que está más caliente comienza a dirigirse hacia los polos, pues obviamente todos estos vectores comienzan a subir. Entonces, todas estas enfermedades que tan bien conocemos nosotros aquí en lo que es América Central, las islitas, el dengue, por ejemplo, todo eso va a empezar a golpear lugares cada vez más altos en latitud. Estamos hablando de Nueva York, el centro norte de los Estados Unidos, Canadá, bien, y eso es aquí en América, pero eso va a pasar también en Asia, en Europa, va a pasar en América del Sur, en África, bien. Y esto es una gran preocupación para todos los que se ocupan de la salud, porque muchas de las personas que viven allá arriba no están adaptados, no están acostumbrados a enfrentarse a este tipo de enfermedades tropicales que están subiendo en latitud. ¿Bien? Entonces, dicen que también el cambio climático está muy relacionado con la resistencia antimicrobial y los patrones de migración. Las aves, cuando migran, por ejemplo, llevan parásitos, ¿sí? Y están cambiando sus patrones de migración. Entonces, todo esto va a afectar la forma en que se mueven y se diseminan las enfermedades infecciosas. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí dicen que ponen un ejemplo que yo esto no sé cómo llamarle. Hasta ahora han dicho que está siendo exitoso. La innovación esta que son los mosquitos genéticamente modificados. ¿Bien? O sea, estos mosquitos les ponen un gen que previene que el mosquito, que la descendencia del mosquito hembra pueda sobrevivir hasta su adultez. Se mueren antes de llegar a adulto. ¿Bien? Entonces, cuando estos mosquitos son liberados, se aparean con mosquitos normales y pasan el gen, ¿okay? Reduciendo la cantidad de mosquitos en el área. Dice que esto se ha usado con éxito en Brasil, en las Islas Caimán, en Panamá, en la India. Y aquí, bueno, aquí han liberado, no hace mucho, liberaron una cierta cantidad de estos mosquitos genéticamente modificados aquí en la Florida. ¿Okay? Esto no sé hasta qué punto sea bueno, porque sí, nos beneficia a nosotros por las enfermedades y todo eso, pero recuerden que los mosquitos son parte de la cadena alimenticia. Los murciélagos, que también sirven de polinizadores, necesitan de los mosquitos.
Los dragonfly, ¿cómo se llaman estas? Ahorita me acuerdo en español. También se comen los mosquitos. Entonces, si tú eliminas los mosquitos, puede pasar cosas que no nos gusten o que no nos convengan. Las libélulas, ya lo recordé, las libélulas. Bien. También está incluido aquí, por supuesto, las olas de calor que afectan directamente la salud. Hablamos, creo que en el programa pasado, de cuántos muertos hubo en Europa por una ola de calor. En el 2022, 69.000, si mal no recuerdo, era la cifra. O sea, muchas de las cifras con respecto a los muertos generados por olas de calor no son exactas. Muchas muertes se consideran oficialmente causadas por otras razones, no por el calor, ya sean infartos, ataques de calor que generan paros respiratorios, todo eso. Todo eso a veces los médicos no los asocian directamente con el calor. Y muchas veces el calor es la causa fundamental. ¿Bien? Bueno, aquí mencionan, bueno, que el año pasado estuvieron los días más calientes de la historia. Este año va rompiendo el récord también. Vamos a ver cómo termina la cosa después que termine el 2024. Bien. Entonces, dicen que el aumento del calor aumenta los riesgos de ataques al corazón, problemas en los riñones, o sea, afecta también el hígado. O sea, realmente nosotros estamos realmente prisioneros de las condiciones climáticas. Las personas no se dan cuenta de eso. Los dinosaurios podían vivir en la Tierra en una época en que la temperatura era más alta porque los dinosaurios eran de sangre fría. Nosotros somos mamíferos y somos de sangre caliente. Nosotros no toleramos temperaturas muy altas. Recuerden que cuando pasamos el índice de calor por encima de los 95 grados Fahrenheit, 35 grados Celsius y ciertos niveles de humedad, en 6 horas estamos muertos, porque no nos podemos enfriar porque el sudor no se evapora, ¿verdad? Bien. Aquí ponen algunos ejemplos. Reducir las emisiones. Esta foto lo dice todo, ¿no? El nivel de contaminación en las ciudades. Dicho sea de paso, aquí no lo mencionan, pero está también el fenómeno del domo de calor, la isla de calor que se genera en las ciudades también. Entonces, hay que reducir. Lo están diciendo, la forma más efectiva de reducir los efectos de salud, tanto en el cambio climático como por la contaminación, es reducir el uso de los combustibles fósiles. Nosotros estamos acostumbrados a respirar eso, pero busquen la imagen de los pulmones de una persona que vivió en la ciudad y los pulmones, comparándola con los pulmones de una persona que vivió en el campo, usted va a ver los pulmones de la persona que vivió en la ciudad, son de color negro. Están totalmente contaminados. Y aquí, bueno, mencionan el caso de la ciudad de Boston, pero el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en una ciudad pueden ser hasta el 70%. Y posiblemente, pienso yo que en Nueva York posiblemente sea mucho más. Tanto por el uso de la electricidad, la calefacción, las computadoras, todo lo que se hace ahí. Bien, continuamos. En España, con el problema de la Dana, esa inundación que hubo, la gota fría, la famosa gota fría. Bueno, ahora los motociclistas están sirviendo para transportar medicinas, comida y agua a lugares donde todavía no hay acceso. A estas alturas, todavía hay lugares donde no hay acceso. Y esto, las personas de aquí, de Carolina del Norte, del oeste de Carolina del Norte, cuando las golpeó el huracán Helene, lo aprendieron muy bien. Se pasaron allí, busquen videos de esas personas en YouTube, hay muchos. Se pasaron días y días sin acceso al agua, a la electricidad, y las pasaron negras. O sea, aquí, bueno, los motociclistas, me alegro mucho, esos son motociclistas de motocross. O sea, que tienen motos que pueden pasar por el agua, por el fango, y están llevando, aunque las cantidades no son muy grandes, pero bueno, les llaman avispas y están cumpliendo una obra muy buena ahí. Y esto, pasado la Dana de Valencia, pues se inundó el aeropuerto de Barcelona. Aquí tienen las imágenes, el aeropuerto de Barcelona inundado. Bien, y aquí viene otra noticia porque esto no se va a quedar aquí. Estas historias no se van a quedar aquí. ¿Y cuál es el problema? Que lo voy a tocar en su momento, pero el problema más crítico con esto, que como se ha expandido tanto las ciudades, las construcciones se están haciendo en lugares proclives a inundaciones. Miren cómo llueve dentro del aeropuerto prácticamente. O sea, ahí hay estructuras, techos dentro del aeropuerto que no soportaron las condiciones y comenzaron a, como decimos aquí, a liquear, ¿no? Así que esto no es otra cosa. Miren, el agua cayendo sobre las cajas registradoras y la entrada
por donde se entran los aviones y todo. Entonces, realmente esto es algo que vamos a comenzar a ver cada vez más a menudo. ¿Recuerdan Brasil? Que también hubo el famoso caso aquel del avión que estaba parado en medio de la pista con la inundación. Bueno, aquí tengo un mensaje y yo le voy a poner el audio. Este es un señor que se llama Antonio Turiel. Yo lo he visto en otras veces, en otras ocasiones, hablando sobre otros temas. Es un doctor en física teórica y es un experto en oceanografía. ¿Bien? Y él dice aquí algunas cosas importantes y precisamente quiero ponerles el audio para que lo escuchen. Que nadie se piense que esto se ha acabado. Quiere decir, esta dana sí se está acabando, pero van a venir otras. Y las condiciones meteorológicas actuales permiten la formación de otra dana, si quieres, mañana mismo. El Mediterráneo es una bomba de relojería. El Mediterráneo está 2 grados por encima de la media de los años 80 al 2000. Esto sabíamos que tenía que pasar y además es que lo hemos estado viendo. Lo vimos el año pasado en Grecia, lo vimos el año pasado, la misma tempestad, la tempestad con Daniel, en Libia. Lo hemos visto este año, hace 2 meses, en septiembre, el tren de tormentas que estuvo asolando Polonia, Austria, Hungría y el norte de Italia se originó en el Mediterráneo. Es que es una cuestión, tienes una especie de cañón ametralladora que va apuntando a direcciones al azar y algún día tenía que apuntarnos a nosotros. Es que, ¿qué nos pensábamos? ¿Que éramos superiores a los demás? Esto no es una dana como las demás y se sabía. Se sabía que esta no era una dana como las demás. Los avisos que yo he visto también del Centro Europeo y de Merges, que ya está trabajando en el ámbito de investigación, avisaban que iba a pasar lo que ha pasado, que se ha producido un tren de tempestades muy intensas y muy persistente. Pero lo que más diferencia este episodio de todos los anteriores es su tamaño. Es su tamaño. Las gotas frías suelen ser eventos mucho más pequeños, mucho más localizados. El frente de tormentas que ha generado esta dana tenía una longitud de 200 kilómetros. Se ha extendido prácticamente desde Valencia hasta cerca de Toledo. Ha sido algo absolutamente impresionante. No tiene ningún sentido que, sabiendo que venía lo que venía, no se hubieran tomado medidas del estilo: vamos a cerrar los colegios, vamos a cerrar los comercios y vamos a recomendar a la gente que no salga de su casa. No se ha explicado bien y aquí es una responsabilidad múltiple en la que intervienen evidentemente pues los líderes políticos, las administraciones, los medios de comunicación que desinformaron antes y siguen desinformando ahora. Bien, él pone aquí varios puntos muy importantes. ¿Bien? Entre otras cosas, él habla del tema de la desinformación que tiene que ver, dicho sea de paso, él pone ahí los medios clásicos de comunicación, pero las redes sociales han servido para todo tipo de chismes y de mentiras y de barbaridades que han salido, como ha sucedido acá también. ¿Okay? Cada vez que hay un desastre de esto, comienzan a salir. Hay videos que muestran personas huyendo de otra inundación que viene cuando no viene nada, ¿no? Pero alguien dice, viene una inundación y se manda a todo el mundo a correr. Entonces, lo ponen en Facebook, lo ponen en Twitter, lo ponen en donde sea, y ahí se genera toda una cascada de problemas, ¿no? Pero el hombre está hablando de algo muy importante: el ancho, el tamaño que tuvo esta tormenta. ¿Sí? Y esto no va a ser la última vez, como bien dijo. O sea, esto perfectamente mañana pudiera volver a suceder porque el Mediterráneo está muy caliente. Entonces, realmente la cantidad, Marta, bienvenida, buenas noches, la cantidad de energía que se está acumulando en la atmósfera y también la cantidad de vapor de agua. Recuerden que lo que ha sucedido aquí es que hay un mar Mediterráneo extremadamente caliente, que dicho sea de paso, está matando los peces y los mariscos originales de allí. Se evapora mucha más agua de ese mar y entonces la atmósfera extremadamente fría, con esa gota fría que le llaman allá a 9 kilómetros de altura, cuando se encuentra toda esa masa de aire caliente y extremadamente húmeda, que recuerden que por cada grado Celsius puede almacenar 7% más de agua. ¿Bien? Entonces, estas lluvias que estamos viendo aquí, como la que vimos en Roswell o la que hemos visto con el huracán Helene, todo eso no es otra cosa que consecuencia de que la atmósfera más caliente almacena mayor cantidad de agua. Las lluvias van a ser más intensas y las inundaciones van a ser más abundantes, más intensas y más a menudo en todas partes. ¿Bien? Entonces,
Este señor lo está diciendo bien claro y es algo importante para que vamos a tener que tener en cuenta para la última noticia. ¿Bien? El frente fue extremadamente amplio, 200 kilómetros. ¿Bien? O sea, la cantidad de agua que cayó, eso no lo puede, vamos a decir, no lo puede resolver, no lo puede enfrentar el gobierno de una ciudad, ni el gobierno de una zona, y a veces ni siquiera el gobierno a nivel nacional de un país. Porque la cantidad de desastres que se generan en una zona tan amplia, eso nadie está preparado para enfrentarlo. Y no quiero justificar a ningún gobierno, ¿bien? Es simplemente una cuestión de práctica. Si tú tienes una ciudad, como sucedió en La Jaina, por ejemplo, el estado de Hawái no estaba preparado para un incendio que se llevara una ciudad o un pueblo. El estado de México, el gobierno de México, no estaba preparado para enfrentar un huracán de categoría 5 que se intensificó rápidamente y acabó con la ciudad de Acapulco. Y ahora este año le entró otro y salió y se revivió, como le llaman, un huracán de estos zombies y volvió a entrar. Lo golpeó 2 veces a Acapulco. Entonces, Acapulco está condenada. Y así vamos a ir viendo. Roswell cogió ese golpe. Cuidado, el año que viene no coja otro más con la inundación. Acá, Valencia, y aquí traigo un mapa. Vamos a tocar este tema un poquitico más tarde. Mecho, bienvenida. Buenas noches. Bien. Entonces, todo esto es importante y esta sección dedicada a lo que sucedió en España es importante porque el tema final, el video final, es sobre este problema de España, pero ya le digo en la parte social, ¿no? Y ahí vamos a tratar, y les voy a pedir ayuda a ustedes, que me pongan comentarios, ¿eh? Que digan si estoy hablando cáscaras o no, y si están de acuerdo con lo que pienso y si tienen alguna idea extra, porque realmente lo que sucedió allí, lo que está sucediendo, eso va a niveles sociales por encima de lo que hemos visto y que, como les he dicho otras veces, es lo que esperamos que va a suceder en el futuro. Bien. Bueno, este es un video de cómo rescatan a un hombre. Es dramático. Pobrecito, tío. Ese hombre está siendo arrastrado por el agua. Ay, pobrecito, me da mucha pena. ¡Que me deje la mano! ¡Venga! Pobrecito, pobrecito. Y voy a quitar el audio, pero hoy hay niños mirando lo que está pasando. Y déjenme ponérselo un momentico para que vean. Bien, el hombre fue rescatado con éxito, pero recuerden que hay un video de una mujer que pasa y no logra agarrarse y se la lleva al agua. ¿Bien? Este tipo de eventos es extremadamente peligroso y cuando tú te ves atrapado en esa corriente, tú casi que estás garantizado que no vas a sobrevivir. Lamentablemente. ¿Eh? En este caso fue exitoso y esto implica que vamos a tener que empezar, sobre todo las personas que viven en zonas proclives a inundaciones, porque esto aquí en Miami no nos sucede en esta forma. Aquí es diferente porque este es un terreno que es bajo, pero que, bueno, te lleva al mar inmediatamente. Pero en esos lugares donde tienen montañas y como sucedió, por ejemplo, aquí en Carolina del Norte con el N y en Tennessee, ¿bien? Allí vamos a tener que empezar a tomar medidas prácticas con respecto a no solo a prevenir y a estar avisados, sino también a qué podemos hacer cuando se presenta un evento de este tipo. ¿Sí? Ese hombre se salvó porque le tiraron una soga y lograron subirlo con esa soga. Yo no sé dónde sacaron la soga en ese apartamento, en ese balcón, pero la tenía. ¿Bien? Y todo eso vamos a tener que empezar a prepararnos porque esto es parte del futuro que viene. Estos son solo avances. El futuro viene peor que esto que estamos viendo. ¿Bien? Continuamos. Una empleada este es el famoso caso, esto ha traído un montón de problemas en Valencia. ¿Bien? El famoso parqueo del Bonaire. El Bonaire era un mercado o una tienda enorme. Y entonces, imagínense ustedes, y ya lo dije en la transmisión anterior, imagínense que en un lugar proclive a inundaciones, los parqueos los hacen bajo tierra. Eso no se le ocurre a nadie. ¿Y por qué se ha hecho eso? Yo sé que todo el mundo dice, eso es culpa del gobierno. No, eso es culpa de los inversores, de los gobiernos, y están hablando de esos parqueos. A veces pueden estar hechos desde los años 70 u 80. ¿Okay? En su momento hubo un gobierno que cogió billete por eso. Los taxes se usaron en la ciudad, los taxes que generó ese proyecto, y los que hicieron el proyecto se echaron dinero en el bolsillo.
Entonces, un parqueo con 1.500 plazas, con 5.000 plazas, 2.000 plazas bajo tierra, en un lugar donde puede inundarse, tarde o temprano va a haber muertos ahí. Y bajo las condiciones actuales, mucho más posible. Entonces, aquí ha surgido toda una serie de problemas porque en ese parqueo subterráneo, todo lo que eran, cuando el agua entró, que por supuesto entra por la rampa donde salen los autos normalmente, se llevó todos los automóviles y todo lo que había allá adentro, se lo llevó hacia el fondo del parqueo. Entonces, por ahí tengo un video, pero los bomberos, el trabajo allí ha sido horrible. O sea, hay varios túneles, hay varios parqueos bajo tierra. El trabajo allí es horrible porque el agua está contaminada, apestosa, hay que decirlo así. El olor es horrible. Y si hay muertos, ya se pueden imaginar, aunque sea un perro, un animal, una vaca, lo que sea, lo que esté muerto allí, el bombero tiene que trabajar en esas aguas hasta el cuello en esas condiciones. Y a veces metiendo la cabeza debajo del agua. Entonces, allí han habido todo tipo de especulaciones. Se esperaban, yo vi un video de alguien que dicen que es una persona seria, que hace videos de YouTube, que ha estado hasta en la guerra de Ucrania y todo haciendo reportes, y el hombre se paró ahí adelante y la policía lo apartó y todo eso, y el hombre estaba llorando porque decía que ahí deberían haber miles de muertos. Hasta ahora, según el gobierno, no ha habido ninguno, no ha aparecido ningún muerto allí. Según otras personas, y aquí pongo las dos partes, ¿bien? Sin darle la razón a nadie porque no sabemos lo que está pasando. Vi el caso de dos mujeres que entraron ahí en la rotonda, que era la entrada de este centro comercial, con las luces apagadas de noche, y vieron salir un camión refrigerado que cuando la vio le llamaron a la policía y toda esa historia. O sea, allí puede estar pasando cualquier cosa. Quizás haya, no sé, 20, 30, 100 muertos, quizás no haya ninguno, no sabemos. Esa historia hay que esperar a que pase el tiempo y se sepa realmente lo que sucedió allí. Una de las cosas es que ya el gobierno está bajo una presión tal, el gobierno local de ahí de Valencia está bajo una presión tal que, hizo ya de paso, son opositores del gobierno que está en el gobierno nacional. Entonces, este es un problema sumamente complicado y hablamos algo de eso en el programa anterior con el video que pusimos, porque aquí los partidos políticos, están en juego los partidos políticos, el poder, el billete, el trabajo de mucha gente. Esto es un problema serio. Y por supuesto la vida de todos los que fallecieron, ¿no? Entonces, en este caso, y esto lo traigo porque aquí sucedió en algunos lugares, lamentablemente, también con el N, y puede haber pasado, y recuerdo que no sé si con Milton también pasó, que los jefes no le dicen a los trabajadores que se vayan, aunque está la advertencia de que viene la tormenta, de que viene una inundación, los trabajadores no tienen permiso para irse y le dicen, tienes que trabajar hasta que yo te diga, y si no, te despido. Entonces, la cosa es que los trabajadores, y aquí entrevistan a una señora, ¿bien? Y aquí voy a ir a la parte, dicen que lo peor que sucedió en esa tienda Bonaire no fue lo que pasó bajo tierra hasta ahora. ¿Okay? Hasta ahora no han aparecido muertos allí. Sino en este caso hay una trabajadora que dice que todo fue muy rápido, que fue caótico, por supuesto, que esa es parte de lo que sucede. Y en ese momento no sabes muy bien por dónde tirar, por dónde irte, ¿no? Cómo moverte. Dice, sin embargo, lo más indignante de todo, lo más doloroso, fue la poca humanidad y la poca empatía que tuvieron sus superiores justo después de la tragedia. O sea, viene la inundación y ya no solo no los dejaban irse, sino que en horas posteriores a lo que ocurrió, comenzaron a preguntarle, el interés de los jefes era el dinero, el inventario, o sea, lo que quedaba en el local. Y entonces dice que a su jefa le preguntaron que qué había pasado con el dinero que se había contado en la caja. O sea, imagínense ustedes, están habiendo muertos, personas ahogándose. No estás dejando salir a los empleados en medio de una inundación masiva, arrastrando automóviles y de todo, matando personas. Y están los jefes preocupados por el dinero que había en las cajas. Y yo puedo decirle, bueno, ok, pero el dueño de esto no es un tipo miserable. Este no es un negocio chiquito. Esto es una tienda enorme. ¿Bien? Entonces, ¿recuerdan el caso aquí en los Estados Unidos del jefe que le dijo a la gente de la fábrica de plástico que no podían irse hasta que él no dijera porque si no los botaba? Y cuando les dijo que podían irse, ya tenían inundado el parqueo y varios de ellos fueron arrastrados por el agua y desaparecieron. ¿Bien? Esa es la misma historia.
Lamentablemente la codicia, la avaricia y, ¿qué le voy a decir? La falta de humanidad y un montón de cosas más. Bueno, estas es las condiciones en que están trabajando los bomberos allá abajo en esos parqueos. Miren, no solo con máscaras y todo eso, aunque tengas máscaras, el olor a podrido, agua podrida con todo lo que hay allí, eso debe ser horrible. Tienen que estar rompiendo los vidrios de los autos, revisando uno por uno, revisando el agua, que dicho sea de paso, el agua está llena de fango, no está transparente. Así que tienen que usar las palas o unos palos especiales para ir buscando a ver si hay un cadáver hundido allí. ¿Bien? O si hay cadáveres dentro de los automóviles. Entonces, si le ponen una R es revisado, si tienen una X es que hay un cadáver ahí adentro. ¿Sí? Hasta ahora, en ese famoso lugar, no han encontrado a nadie, pero supuestamente, oficialmente. Vamos a esperar porque de aquí a unos meses se va a saber la verdad. Tarde o temprano se sabe la verdad. Pero esas condiciones, yo le digo, ser bombero bajo esas condiciones, miren, hay que tener corazón. Hay que ser profesional. ¿Bien? Pero hay que tener mucho más que eso, porque esas condiciones ninguno de nosotros las soporta, se lo digo así. ¿Bien? Eso está horrible ahí adentro. Bien, eso fue el martes pasado, esa inundación. El jueves pasado se volvieron a inundar otras zonas de España con otra dana más. Una situación similar. En esta ocasión fue menos. En un lugar llamado Cadaqués, hubo dos o tres lugares, arrastró más de 30 automóviles. Esa es una copia de lo otro, pero en menor escala. ¿Por qué? Esto va a seguir sucediendo. Esto va a seguir sucediendo. Se va a repetir en otros lugares. Y como dijo el físico teórico, nosotros tarde o temprano nos iba a tocar esto. ¿Bien? Este es Paiporta, otro lugar más. O sea, estos son lugares que están como a 300 kilómetros al norte de Valencia. ¿Sí? O sea, esto es algo que va a comenzar a pasar a menudo en todas partes. En todas partes. Tarde o temprano a cada uno de nosotros nos va a tocar algo de esto. Si no va a ser por la inundación, va a ser por fuego, porque son los dos problemas principales que nos están golpeando. ¿Okay? Las inundaciones, el agua o el fuego, que aquí traemos algo sobre eso, lo que está ocurriendo aquí en California, que está horrible. ¿Sí? Pero esta es la misma historia. Y aquí tienen sacando a los automóviles, que el agua se llevó más de 30 automóviles, y bueno, y terminaron ahí, no sé si es un dique o un puente, y bueno, ya saben, ¿no? Hay una de las escenas que sigue, creo que la que sigue a eso, es un Porsche, un automóvil súper caro, mírenlo ahí. Para que, o sea, por mucho dinero que tú tengas, tú también vas a ser afectado por esto. Aquí hemos hablado de eso otras veces. Aquí ni el dinero te va a salvar de lo que viene. ¿Bien? Vamos a dejarlo allí. Bueno, dentro de las cosas que traemos sobre el tema aquí, por suerte este artículo está en español y dice lo siguiente el título. Duro aviso de los científicos. El nivel del mar Mediterráneo sube el triple de rápido de lo que se pensaba. Escuchen esto. ¿Bien? Porque aquí hemos hablado muchas veces de que todos los pronósticos que estamos haciendo están por debajo de lo que sucede realmente. ¿Bien? Entonces dicen aquí, las investigaciones recientes sobre el nivel del mar Mediterráneo han revelado un panorama más alarmante de lo esperado. La aceleración de la subida del nivel del mar no se debe únicamente al aumento global del nivel del mar por el cambio climático. O sea, el océano se está calentando y se dilata. Eso aumenta su nivel. Pero también se están derritiendo los hielos, tanto de Groenlandia como de la Antártida, los glaciares. Toda esa agua dulce que ingresa al océano incrementa el nivel del océano mundial, ¿verdad? Pero el mar Mediterráneo tiene un problema, es un mar cerrado con una boca muy estrecha. Entonces, él recibe la influencia del océano Atlántico para aumentar su nivel. Pero hay otro problema también. Está algo que hemos mencionado aquí otras veces. El proceso de subsidencia, hundimiento gradual de las zonas costeras y de las ciudades. ¿Recuerdan que hemos hablado sobre eso aquí? Cuando usted extrae el agua del acuífero, las ciudades se hunden. ¿Eh? O sea, recuerden aquí hubo un caso, ¿cuál fue el que hablamos en California? Creo que era, si mal no recuerdo, que se había hundido no sé cuánto, como 9 metros o más. O sea, 20 y pico, 30 pies, 50 pies, no recuerdo cuál era la cifra. Bien. Y esto es preocupante porque cuando tú tienes el nivel del mar subiendo y el nivel de la tierra bajando, entonces el efecto cuando se suman ambos es peor de lo que se calculaba. Y los cálculos que ha hecho el IPCC y todos estos organismos que se dedican a estudiar el tema del calentamiento global
Bien, se basan exclusivamente en el nivel del mar. Pero cuando tú vas y haces estudio de tus zonas locales, bien, tienes que agregar la subsidencia. Y aquí lo dicen, bien, eso agrava el impacto de la elevación del nivel del mar. Y entonces aquí dicen que la cifra que dan, la colaboración entre estas dos instituciones científicas permitió desde entonces ajustar las proyecciones del IPCC hasta el año 2150, con la inclusión de datos relativos al hundimiento de la Tierra en las costas. ¿Bien? Se han analizado 265 puntos del Mediterráneo, cubriendo estaciones mareográficas de redes internacionales de vigilancia, incluidos lugares como Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y Andalucía, las Islas Baleares. Y entonces, ¿cuáles son las cifras? ¿Bien? Dicen que señalan que en ciertas áreas del Mediterráneo las cifras podrían alcanzar hasta 109 centímetros por encima de lo previsto en los cálculos originales. 109 centímetros, para aquellos que no están acostumbrados a estas medidas que no son inglesas, 109 centímetros es más de 1 metro. ¿Bien? Recuerden que Miami está a 1 metro sobre el nivel del mar. 3 pies. Entonces, para que tengan una idea de lo que se está hablando, esto es en la costa del Mediterráneo, no es aquí, pero para que sepan que la cosa no viene de juego. Todas las ciudades, los puertos, todo eso va a sufrir con la elevación del nivel del mar. ¿Ves? Entonces dicen que esta disparidad indica que los niveles actuales de exposición son mayores y como resultado se espera que cerca de 38.500 kilómetros cuadrados de las costas mediterráneas sufran el impacto de estas variaciones. ¿Sí? Esto va a golpear todos los países que están en la costa del Mediterráneo. Por supuesto, los que están en la costa africana a nadie le interesa mucho, ¿no? Pero los países desarrollados van a sufrir por esto. Italia, Grecia, España, Francia, toda esta gente van a sufrir por esto. Bien. Mecho del Pozo, bienvenido. Buenas noches desde Cuba. Mecho pregunta por el sismo. Hablamos de eso al inicio, Mecho. Por suerte eso no tiene que ver con el tema del cambio climático, pero eso incrementa el sufrimiento de la población, ¿no? Lamentablemente. Ahora, aquí viene el mapa, y esto es algo importante que quería mostrarles, el mapa de la costa del Mediterráneo inundable, las zonas inundables, que por supuesto existe un mapa, al igual que existe aquí, y debe existir en todos lados, ¿no? El mapa de inundación. Y entonces aquí está este mapa, a ver si puedo, porque cuando muevo el cursor aquí se agranda, ¿bien? Miren, esa es la cuenca donde está la zona que se inundó. Todas esas zonas que están en negro son oficialmente zonas que están a nivel crítico de posibilidades de inundación. ¿Sí? Ahora, lo aclaran y aquí lo dicen aquí abajo, a ver si puedo ponerles el mapa, la parte de abajo, dicen. Muchas de las imágenes publicadas en las últimas 24 horas de las riadas producidas en las provincias de Valencia, Castellón, Albacete, Alicante o Cuenca se ubican en zonas de riesgo de anegación. O sea, el riesgo de inundación siempre ha estado allí. Eso está avisado, es conocido. Lo que pasa es que las personas se confían. Los gobiernos se confían, porque eso sucede cada 100 años, pues la gente, los últimos que lo sufrieron en los años 50 no se acuerdan o ya no están vivos. Bien, pero aclaran, una edificación que no aparezca en el mapa no quiere decir que no esté expuesta a riesgo, ya que el análisis toma como referencia las probabilidades medias u ocasionales de inundación, lo que se conoce como periodo de retorno de 100 años. O sea, las famosas inundaciones de cada 100 años. ¿Bien? Entonces, el mapa, como pueden ver aquí, esa es una zona, esos son deltas de río, esas son llanuras aluviales, son zonas que se podían usar para cultivar arroz, por ejemplo, y cosas así, pero cuando tú comienzas a incrementar la cantidad de población, porque dicho sea de paso, las primeras ciudades que se edificaron ahí se edificaron en zonas altas, que son menos dañadas por las inundaciones, pero en la medida que empieza a aumentar la cantidad de población, se empieza a edificar donde quiera, se empiezan a dar permisos. Entonces, las tierras que eran de cultivo se comienzan a rellenar y se preparan para fabricar edificaciones, comercios, industrias, parqueos bajo tierra, autopistas, y cuando viene esto, pues acaba con la quinta y con los mangos. Bien, nosotros tenemos la culpa de eso también. O sea, estamos creando las posibilidades para que se generen estos fenómenos. Estamos construyendo en lugares que son proclives a inundaciones y a inundaciones catastróficas. Y como dijo el científico, esto cada vez va a ocurrir cada vez más a menudo. Bien, esto se va a ir repitiendo, esto puede volver a repetirse mañana. Y aquí tenemos una noticia, no sé si es la que viene,
Bueno, esta es una entrevista a un señor antes de la noticia con respecto a la Dana. Este señor lo entrevistan y él habla algunas de las cosas que, como siempre, me gusta realzar el valor de la solidaridad, de la ayuda entre las personas. Bien, porque eso es parte importante de lo que viene. Vamos a ponerle el sonido. Pero es que lo hemos perdido todo, es que se ha perdido todo. El garaje lo vaciaron los bomberos de Galicia. Ajá. Y esta mañana el baldeo lo han hecho los bomberos de Galicia. También. Pero había policía de Madrid, bomberos de Madrid y bomberos de León, los que yo he visto, porque hay gente por todos lados. Y quien ha ayudado muchísimo, muchísimo, son los voluntarios. Sí, ¿verdad? Los voluntarios venían, gente joven de 20, 22, 25 Con sus palas años. al hombro. Escuchen esto, 2 puntos importantes. Bien, o sea, primero lo perdieron todo, por supuesto. Pero los puntos importantes que quería ponerles, vinieron bomberos a ayudarlo de otras partes, incluyendo de la capital. Pero el nivel de la magnitud del desastre es tan grande que por mucha gente que tú traigas, no alcanzan. Y van a haber personas que van a resolver su problema antes, van a ser ayudados antes y otros que van a ser ayudados después. Y eso tiene que entenderse. Como les digo en otras veces, cuando tú estás en un fenómeno de este tipo tan grande, tú estás por tu cuenta, no cuentes con ayuda. Si llegó la ayuda, magnífico, pero no cuentes con ella porque el fenómeno es tan grande que incluso los gobiernos a nivel nacional pueden verse superados en su capacidad de ayudar o de resolver la crisis. ¿Bien? Y no es por justificar los gobiernos, repito. ¿Bien? Es importante eso. Ahora, es verdad también que hay incompetencia en los gobiernos y eso es un tema que vamos también a tocar. ¿Bien? Y aquí él está diciendo, muchachos jóvenes, grandes cantidades de muchachos jóvenes nos han venido a ayudar. Y recuerdan cuando les llamamos a ellos copitos de nieve o no sé qué, cuando hay problemas vienen a ayudar. Bien, y eso lo estamos viendo en España, pero eso lo vas a ver donde quiera porque realmente, vaya, hay que ser muy mala persona para no ayudar en un caso de esto. ¿Bien? Y allí lo que importa es ser buena persona. Eso es lo que identifica a la persona que te ayuda. Se preocupa por los demás y viene a brindarte tu mano. Con sus palas, han trabajado hasta la saciedad, el sábado, el domingo, el lunes, muchos no tenían clase y vinieron también. O sea que ha sido, por un lado, emocionante ver que la gente viene a ayudarte, pero es que lo hemos perdido todo, es que se ha perdido todo. El trabajo de muchos años, pues lo tendremos, se ha tirado a la basura y tendremos que empezar otra vez de cero. Y la gente con muy pocos recursos, pues lo va a pasar muy mal. Importante. O sea, ahora perdieron todo. Van a tener que empezar de nuevo, pero van a empezar de nuevo al mismo nivel de piso de elevación sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que el mes que viene, el año que viene, dentro de 10 años, dentro de 5, dentro de 100, cuando sea, van a volver a perderlo todo. Porque esto no va a ser la última vez que va a ocurrir. Entonces, el mensaje, y yo sé que es muy difícil, o sea, esto es una situación difícil, porque ¿a dónde tú vas a meter todas esas personas y decir, bueno, no se puede, no pueden volver a habitar en los pisos bajos? ¿Dónde vas a meter esas personas? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se limpia, botaron todo, se les da una ayuda al gobierno para que compren lo fundamental, una nevera, un televisor, un radio, no sé qué, la cama, el colchón, y dentro de un tiempo lo van a volver a perder todo. Bien, ojalá que no, pero ustedes van a ver cómo esto va a ir sucediendo y aquí traemos una noticia al respecto ya, que está un poquito más adelante. Bien, la famosa central nuclear de la isla de las 3 millas, 3 Mile Island, bien, que ahí hubo, bueno, creo que fue el primer accidente nuclear relativamente importante de la historia de la energía nuclear, si mal no recuerdo. No estoy claro en eso ahora, tengo que buscar sobre eso. Bien, el famoso accidente nuclear de la isla de las 3 millas. Bien, pues ahora van a reactivar esta central nuclear, que estoy seguro que debe estar ya pasada de todo el periodo de vida que debiera tener. La van a reactivar porque Microsoft, la compañía que crea el programa de Windows, planea usar la energía para sus centros de data dedicados a la inteligencia artificial. Este es un tema súper delicado. ¿Bien? O sea, nosotros queremos dejar de usar combustibles fósiles y comenzar a usar sistemas de energía renovable. Pero justo en el momento que tiene que haber la transición, que no está ocurriendo
¿Y saben por qué? Porque en ese mismo momento se está incrementando el uso de la energía eléctrica. Entonces, estamos poniendo paneles solares, estamos poniendo generadores eólicos, estamos aumentando las baterías y todos estos sistemas. En lugar de sustituir a los combustibles fósiles, lo que están haciendo es sumarse a la generación, porque el consumo está aumentando exponencialmente, entre otras cosas, por la inteligencia artificial y las criptomonedas. Entonces, este es un tema delicado porque, o sea, a la hora que más necesitamos hacer la conversión, estamos usando más electricidad que nunca. No hay arreglo, no hay arreglo. Por esta vía no va a haber arreglo. Bien, nueva investigación estima las emisiones y esto es una buena noticia. Se los digo así, es una buena noticia entre comillas. Una nueva investigación estima que las emisiones de carbono de los cursos de ríos y arroyuelos aquí en los Estados Unidos, dicho sea de paso, 22 millones de cursos de agua en los Estados Unidos. 22 millones. Se analizaron en esta investigación y encontraron que en los ríos, lagos y estos arroyuelos, la cantidad de CO2 que se genera, bien, en su gran mayoría tiene que ver por la descomposición de materia orgánica. ¿Bien? Entonces, cuando este CO2 que se genera es mayor la cantidad de CO2 en el agua que en el aire, ese CO2 se libera a la atmósfera. ¿Bien? Como CO2, como gas. ¿Bien? Y ese es el gas que nos está calentando, uno de los gases fundamentales más preocupantes con respecto al calentamiento del planeta. ¿Bien? Entonces, era importante saber, y hasta ahora no tenemos idea de cuánto CO2 sale de los cursos de agua, de los ríos, lagos y arroyuelos. ¿Bien? Y entonces, crearon un modelo con una fórmula nueva y todo eso, y aplicaron este modelo a 22 millones de cursos de agua aquí en los Estados Unidos. Y encontraron que los estimados que se usaban para los modelos de pronóstico, ¿bien? En realidad, el estimado que ellos detectaron, calcularon, es 120 millones de toneladas métricas de carbono, mientras que los modelos estándar de emisiones estimaban 159 millones de toneladas métricas. O sea, en realidad, el carbono, el CO2 que están liberando los cursos de agua aquí en los Estados Unidos, es un 25% menos de lo que se está usando en los modelos. Eso es una buena noticia. ¿Bien? O sea, no es que sea algo del otro mundo, pero es una buena noticia. Esto contribuye a que los modelos de pronóstico climatológicos sean más exactos. Y dicho sea de paso, esto ayuda también a los modelos de pronósticos meteorológicos. Entonces, recuerden que la meteorología y el clima no son la misma cosa. ¿Bien? Entonces, esta es una buena noticia. Estamos logrando algunas cosas. Estamos logrando ser más exactos en algunas cosas. Bien, 215 millones de hectáreas de bosques, un área más grande que México, que la superficie de México, pudiera crecer por sí misma si la dejamos tranquila. ¿Qué nos dicen aquí estos científicos? Que hay zonas del planeta, a pesar de que hemos destruido bosques de todo tipo y lo continuamos haciendo, tanto para crear ciudades, para industria, o para cultivar, o para criar ganado. ¿Bien? Dicen que hay 215 millones de hectáreas en el planeta que si las dejamos tranquilas, pudieran renacer estos bosques nuevamente. Y dicen que esto pudiera capturar 23.4 gigatoneladas de emisiones de carbono en los próximos 30 años. Bien, eso es el equivalente a 50 años de las emisiones de carbono de Australia. Bien, al ritmo del 2023, porque ahora el 2024 es mayor, porque eso está aumentando. ¿Bien? Entonces, aquí aclaran algunos puntos importantes. Dicen que los costos, que es lo que más me interesa mostrarles, ¿bien? La reforestación pudiera costar, bajo este método de dejar los bosques tranquilos y que se regeneren, entre 12 y 3.880 dólares por hectárea. Fíjense, entre casi 4.000 dólares y 12 dólares por hectárea. Mientras que la regeneración de estos bosques a mano, hecho por el hombre, costaría entre 105 dólares, fíjense la diferencia, un mínimo de 12 a 105. Y en el caso del máximo, 3.880 comparado con 25.800 dólares. ¿Qué es más rentable? ¿Qué es más eficiente? Dejar que crezcan por sí mismos. Entonces, ellos aclaran aquí que hay lugares donde no se puede hacer. ¿Okay? Pero están diciendo que esta cifra, 215 millones de hectáreas de bosque, pudieran crecer de nuevo si los dejamos tranquilos.
Bien, si no los molestamos, dejamos a la naturaleza hacer su trabajo. Esa es la mejor idea. Bien, no sé si escucharon la noticia. Arabia Saudita ha visto nieve en el desierto. Le ha caído nieve en el desierto. Bueno, esta noticia está un poco rara. De hecho, yo traigo 2 o 3 que hablan sobre el mismo tema, ¿bien? Unos con vistas más, porque en realidad lo que sucedió fue que cayó granizo. ¿Bien? Cayó granizo, pero en tales cantidades que cubrió grandes partes del desierto. Entonces parecía nieve. Entonces no estoy claro porque hay artículos que dicen que cayó nieve y hay otros que dicen que cayó granizo y parece nieve. Entonces no estamos claros, pero lo que es extraño es ver fotos de camellos. No sé si hay alguna aquí adelante. Fotos de camellos en medio de eso. Aquí está. En medio de ese paisaje que parece cubierto totalmente de nieve. Bien. Entonces, esto no es algo extraordinariamente raro porque dicen que algunos años anteriores ha pasado. Pero dicho sea de paso, las cifras que dan de años anteriores es en el 2021, 2019, no sé, bueno, o sea, muy cerca de ahora cuando ya el clima está totalmente alterado en relación con los años 50 del siglo pasado. ¿Bien? Esto es muy raro, para decírselos así. O sea, yo veo esto extremadamente raro y para mí no es otra cosa que una muestra de lo alterada que está la atmósfera terrestre. ¿Bien? Esto es algo que hemos tocado muchos programas atrás. Zoraida, saliste de nuevo acá. Bueno, la cosa es que yo no sé, Facebook a veces me pone cada cosa en los comentarios que no logro entender. Bien, los ultra ricos, los más ricos del planeta, están usando los aviones, los jets, estos aviones privados pequeños de turbina, como si fueran taxis. Entonces, aquí hay un grupo de científicos que ha hecho una serie de análisis y yo tengo marcado casi todo el artículo. Porque realmente las cosas que dicen aquí es para, no sé, para caerse sentado, ¿no? De nalga. Dicen que los científicos han calculado que las emisiones de dióxido de carbono, ¿bien? Que dicen que han aumentado un 46% entre el 2019 y el 2023. Eso está en aumento y va a seguir en aumento por buen tiempo si es que hacemos algo. Bien, si no van a seguir en aumento por lo que nos queda de historia de la civilización. ¿Bien? Dicen que la mayoría de los vuelos privados de estos jets incluyen lugares como viajes de fines de semana a Ibiza, en España, o ir a la Copa Mundial de la FIFA de fútbol en Dubái, o ir a la conferencia de las Naciones Unidas del Cambio Climático, dicho sea de paso, que eso fue el año pasado. ¿Bien? Volar en un jet privado en una hora, usar el jet privado durante una hora, libera más dióxido de carbono en la atmósfera que lo que produce una persona promedio en un año. Para que tengan idea del daño que hacen estas cosas, ¿no? O sea, y no son muchos. Por suerte, los ultra ricos no son muchos. ¿Bien? Por suerte. Pero aún así, su impacto es bastante grande. ¿Bien? Entonces, aclaran aquí los científicos. Están usando estos aviones como taxis, donde usan los taxis estos de aviones para cualquier distancia, por muy corta que sea, porque les es más conveniente, les es más cómodo. Y dicho sea de paso, también me imagino que les sirva para poner selfies y todas esas cosas, ¿no? Entonces, si el vuelo de alguien emite en una hora tanto CO2 como lo que una persona normal emite en un año, solamente para ver un juego de fútbol, esto muestra probablemente los estándares que están en funcionamiento en la comunidad global actualmente. ¿Bien? O sea, eso es totalmente falto de ética. Y yo sé que, bueno, sí, es muy bonito ir a ver el juego de fútbol. De dicho sea de paso, a mí, yo no voy a eventos deportivos, yo no voy a eventos ya ni de arte, yo no voy, precisamente tratando de no usar el automóvil, me concentro más en los estudios y las cosas que estoy aprendiendo sobre todos estos temas. Y la charla de los miércoles. ¿Bien? Pero imagínense que en el año 2023 los vuelos privados produjeron un estimado de 15,6 millones de toneladas de dióxido de carbono. Eso es el equivalente al uso de 3,7 millones de automóviles de petróleo manejados durante un año. Bien, eso es lo equivalente a la producción de un país. Bien. Entonces, de todas formas, el efecto no es tan grande porque esto representa solamente el 1,8% de las emisiones por todos los sistemas estos de aviones, de vuelos, de movimientos aéreos, ¿no?
y la aviación es el 4% de las emisiones globales. O sea, ellos son el 1,8% del 4% de las emisiones globales. ¿Sí? Pero de todas formas, aunque no parece mucho, bien, esta pequeña fracción generada por tan poca cantidad de individuos habla muy mal de nosotros. ¿Sí? Eso es una falta total de ética. Entonces, en promedio, cada ser humano produce 4,3 toneladas de dióxido de carbono por año, en averaje, en promedio. Pero los que viven en África solamente generan 0,1 tonelada. ¿Saben cuánto generamos nosotros? Porque yo hice el cálculo mío. Recuerdan que hace tiempo les puse un sitio web donde usted puede hacer el cálculo aquí en internet. Aquí yo genero 14 toneladas de CO2 al año. Aquí en Miami. ¿Bien? Ya sea por el consumo de leche y de carne, por el aire acondicionado, el uso de automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Así que esta es una forma que tenemos nosotros de asfixiarnos, solamente permitiéndole a esas personas que hagan eso, que usen los aviones como taxi. ¿Bien? Bueno, un científico de la Universidad de Chicago logra crear un nuevo cálculo para predecir los efectos y el comportamiento de los famosos ríos atmosféricos. Aquí hemos hablado sobre ellos otras veces. ¿Sí? Son fenómenos que han existido siempre y que dicen que en promedio siempre hay 5 de ellos en el hemisferio norte y 5 en el hemisferio sur. Bien, constantemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como la cantidad, o sea, el incremento de la temperatura de la atmósfera incrementa la cantidad de vapor de agua que puede absorber, ¿verdad? 7% por cada grado Celsius de calentamiento. Entonces, los ríos atmosféricos ahora son más potentes y cuando cae esa agua aquí, particularmente en la costa oeste de los Estados Unidos, o cae en Europa, o cae en China, en la India, donde quiera que entren, ¿bien? Eso genera catástrofe. ¿Bien? De hecho, yo no sé, no creo, o sea, lo que pasó la Dana, esta famosa, la gota fría, eso no es un río atmosférico, pero el resultado es más o menos la misma historia. Bien, entonces ahora, estos científicos, dicho sea de paso, estos ríos atmosféricos, cuando vienen directo desde Hawái hacia los Estados Unidos, le llaman Pineapple Express, la piña, la piña expreso, porque viene de Hawái. ¿Bien? Bueno, los científicos tienen cada nombre para las cosas que a veces son curiosos, ¿no? Y cómicos. Pero lo importante es que han logrado crear una nueva fórmula para hacer más exactos los pronósticos de la cantidad de agua que viene y el recorrido que van a hacer. Eso nos va a ayudar a enfrentar los resultados negativos, perjudiciales de este tipo de fenómenos que son los ríos atmosféricos. ¿Bien? Australia. Australia está llegando al límite, las temperaturas en Australia están llegando al límite de la habitabilidad humana. Bien, o sea, el límite donde la vida humana puede ser posible. Entonces, aquí están dando de temperaturas por arriba de 40 grados Celsius. Recuerden que el famoso índice de calor, el límite teórico, en dependencia del nivel de humedad de la atmósfera, ¿bien? Son 35 grados Celsius, 95 grados Fahrenheit. Cuando tú superas eso, comienzas a estresar el cuerpo humano. ¿Eh? Si estás en una zona costera donde hay mucha humedad, con 40 grados, tú puedes morirte en unas horas por estar en ese medio ambiente si no vas al aire acondicionado, si no te refrescas. Bien. Entonces, Australia va por mal camino. Cada vez que la coge esta fecha, dicho sea de paso, Australia está ahora en primavera. ¿Bien? Está entrando, va camino al verano. Están en primavera y miren las temperaturas que están teniendo. Así que prepárense para las noticias que van a venir de Australia durante el verano. Bien. Brevemente, este es un video de un perrito que lo han entrenado, porque obviamente alguien lo entrenó para eso, para sacar plástico del mar y lo echa en el tanque de basura. ¿Sí? O sea, es muy bonito. Yo me alegro mucho que, no sé, que el perrito haga un buen trabajo, pero esto es más bien algo que debiéramos hacer nosotros y prevenir que se haga. O sea, esto no sería necesario si nosotros no tiráramos todo el plástico y la basura que tiramos al mar. Pero nada, es un video muy bonito. Bien, va a tener un montón de vistas, pero realmente esto es culpa de nosotros. Bien, los perros no debieran estar resolviendo nuestros problemas. Bueno, el caso, el incendio enorme que hay en California, en el oeste de este país, suroeste, eso está ahí feísimo. Y todos los años esto sucede. Pero la historia que les traigo hoy con respecto a ese incendio, y aquí hablan particularmente del Jasper, el incendio Jasper no en California, sino en Canadá. Bien, porque el de California está en su historia, pero este que les traigo es sobre el de Canadá.
Y aquí sucedió algo en este verano que tiene que ser observado desde el aire. ¿Bien? O sea, el incendio fue tan intenso. Dicen que, y aquí voy a aclarar algo importante también, porque las personas ven que después de estos incendios forestales hay automóviles con el metal derretido y dicen que eso es imposible. No, no, estos incendios llegan a tener hasta 2000 grados de temperatura. Eso funde el metal y particularmente el aluminio de los coches. ¿Bien? Y aquí lo que sucedió en este incendio es que generó su propio clima, como sucede en estos incendios grandes, pero generó lo que se conoce como un tornado de fuego. ¿Bien? O sea, es un tornado realmente intenso. Y ellos aquí ponen la cifra, a ver si puedo. Miren, ese contenedor tan grande lo transportó, ese tornado de fuego transportó ese contenedor 200 yardas. Miren ahí una imagen de eso. Miren los tornados que se forman en los incendios. Son tan grandes que ya se transforman en tornados clásicos que conocemos. Pero además, a la misma vez, se está quemando el suelo. Se está quemando el bosque. Entonces, esto es algo, o sea, ya a los niveles de intensidad que estamos llegando en estos eventos climáticos extremos, comienzan a ser, bueno, ya no es que sean preocupantes, ya son que meten miedo, para decirlo así. ¿Sí? Allí hubo decenas de muertos en esos incendios ahí también en Alberta, en Canadá, en este verano. Pero aquí, recuerden que está el incendio actualmente, que hoy no lo traje, el de California, que está activo y que está en las noticias todos los días. Bien, una vez más, el secretario general de las Naciones Unidas, ahora está ahí en el COP29, que está sucediendo en Bakú, creo que es Azerbaiyán, ¿no? Por ahí abajo siempre se me olvida ese país. Pero bueno, la cosa es que esta reunión de conferencia de las partes, que es como se llama, ahí se van a reunir los líderes, los analistas y los científicos y también muchos lobistas de las compañías de petróleo y de combustibles fósiles. Y bueno, la idea, por supuesto, es discutir, que aquí traigo una página que explica mejor qué es lo que quieren hacer, discutir sobre estos temas del calentamiento global, cómo resolver. Y en esta va a haber un enfoque muy particular sobre cómo obtener dinero para los países más pobres, crear el famoso fondo ese que nunca se ha creado por completo. Los países más ricos nunca han dado el dinero que han prometido dar porque lo han prometido y no lo han dado. ¿Bien? No es que se lo hayan pedido, lo han prometido voluntariamente. ¿Bien? Y entonces ahora este secretario general de las Naciones Unidas, este señor, bueno, está perdiendo la voz, yo creo, va a perder la voz si sigue gritando por este problema. ¿Eh? Entonces dice que el mundo está al riesgo de una ruptura climática catastrófica y un colapso de los ecosistemas. Y de eso hemos hablado aquí varias veces. ¿Bien? Eso está claro. ¿Bien? Eso no hay que ser científico para ver lo que está pasando. Y entonces, bueno, aquí vuelven a tocar el tema de que en algún momento, si no hacemos algo, vamos a pasar los famosos 1,5 grados Celsius de calentamiento del Acuerdo de París. Y aquí vamos a hablar sobre eso. Bien, la humanidad se está acercando a puntos irreversibles de no regreso, los famosos tipping point. Bien, puntos de inflexión, tales como el colapso de la foresta del Amazonas o la capa de hielo de Groenlandia. Bien, y no estamos haciendo lo necesario. Entonces aquí, bueno, hablan con todos los fuegos, las inundaciones, todos los desastres que hay. No estamos haciendo nada. Eso es realidad. No estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Bien? Somos niños indisciplinados, porque al final la humanidad yo creo que estamos a nivel de infantil. Entonces, aquí lo dice él, mientras que el colapso de los sistemas que captan carbono en la Tierra pudieran ser temporales, los científicos han advertido que hay cracks, hay rupturas en los sistemas que normalmente mantienen funcionando la ecología y la biosfera del planeta Tierra. Entonces, esto los científicos se han cansado de repetirlo hace decenas de años, hace décadas que lo vienen diciendo. Lo estamos viendo y seguimos sin hacer nada. Yo no sé si aquí marqué algunas cosas más. La palabra es aquí dramático, cosas que van a cambiar radicalmente la biosfera terrestre. Todas esas palabras apocalípticas están en todos lados. Efectivamente, están en Bakú, la capital de Azerbaiyán, ¿sí? En el mar Caspio, que hablamos de él la semana pasada. ¿Recuerdan? Que está achicándose, se está reduciendo, se está evaporando.
se está salinizando porque a la vez que tú le evaporas agua, se hace más salado y se están muriendo los peces allí. Dicho sea de paso, hoy sale una noticia, 100 delfines muertos en el Amazonas por el bajo nivel de agua y la sequía que hay en el río. ¿Recuerdan que el año pasado hubo 150? Bueno, este año van por 100 ya. Entonces, ¿cuál es el tema con esto? Que en realidad los famosos 1,5 grados del Acuerdo de París, eso este año va para morirse. ¿Ven? Este año le estamos pasando por arriba. Esa línea roja que ven aquí es el famoso 1,5 grados. El 2024 ha estado prácticamente casi todo el año por encima de 1,5 grados. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los objetivos del COP? Hablamos algunos de ellos. Voy a resumir 2 o 3 cositas para seguir lo que más me interesa, sobre todo al final. Que en esta oportunidad el enfoque es en tratar de crear este famoso fondo que nunca se ha creado. O sea, realmente no funciona. Un fondo para ayudar a los países más pobres, que son los que más están sufriendo y menos culpa tienen en el fenómeno que está ocurriendo. Entonces, aquí hablan de un fondo de 100 billones, o sea, 100.000 millones de dólares que darían todos los países desarrollados y los más ricos del planeta. Eso está todavía en veremos. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Que aquí, en este COP, este señor que ven aquí, bien, y yo quería poner el video, pero no lo voy a poner porque realmente yo o escuchar las cosas que dicen estas personas. Este es el jefe, el que está de presidente de esta reunión del COP29. Esta reunión precisamente es para limitar el calentamiento global, reducir el uso de combustibles fósiles, incrementar el uso de energías alternativas, bla, 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 bla. Y ahí está. Al igual que hizo el personaje de los Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, ya ni me acuerdo. Bueno, ese personaje, ahora ha vuelto a hacer lo mismo. O sea, le enviaron un tipo, como decimos aquí, un undercover, diciéndole que era un representante de una compañía de Hong Kong que estaba interesado en hacer acuerdos para obtener petróleo y gas natural. Ya allá va el tipo a decir, bueno, ya saben. No, sí, nosotros, porque dicho sea de paso, Azerbaiyán, más de la mitad de su economía está basada en la producción y exportación de petróleo y gas natural, combustibles fósiles. ¿Cómo tú vas a hacer una reunión que está en contra de los combustibles fósiles? La vas a hacer en un país donde se vive de combustibles fósiles. O sea, estás poniendo al lobo a cuidar las ovejas. Lo mismo que acaba de pasar en la del año pasado, está pasando este señor se ha aprovechado la oportunidad que vienen todas estas personas importantes para hacer acuerdos de negocios con respecto a combustibles fósiles. Esto es una burla, es una falta de respeto. No hay otra forma de llamarlo. Es una burla. Es una burla. O sea, no vamos a resolver ningún problema. Porque simplemente es una hipocresía. No hay otra forma de llamarlo. Bien, este es un sitio web de una organización que se llama Acción Climática 100 Plus, 100 más. Bien, entonces esto se vincula y esto lo traigo nada más para mencionarlo, porque aquí hay compañías, esto trabaja con compañías privadas. ¿Y por qué les traigo esto? Aquí en este sitio web que lo pueden visitar, bien, aquí ellos hacen resúmenes todos los años de los avances que han logrado con las compañías privadas. ¿Okay? Lo que hacen ellos es vincularse con compañías privadas y ayudarlas y promover su transición a net zero, a dejar de usar combustibles fósiles y comenzar a usar energías alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, aquel que quiera tener una idea de cómo suceden estas cosas, este sitio web está muy bueno, está muy completo y aquí tienen todas las compañías que participan, las cosas que están haciendo. Ahí está el informe completo que lo pueden bajar y lo pueden leer si están interesados. ¿Bien? O sea, yo estuve buscando y no lo encontré. Hay agrupaciones de compañías, incluyendo Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestlé, compañías importantes que están haciendo acciones importantes con respecto al net zero, a pesar de que sus gobiernos o sus países no lo estén haciendo. ¿Saben por qué las compañías privadas lo están haciendo? Porque saben que con lo que viene se quedan sin negocio. Lo saben. ¿Ven? Si se reduce la cantidad de vacas, si se reduce la cantidad de lo que sea, van a perder el negocio debido al calentamiento global. Así que, como son inteligentes, saben que tienen que luchar contra eso. ¿Eh? Porque yo sé que esto no se habla mucho en la prensa, en la televisión, no se habla de esto generalmente.
Bien, si por cada persona, y esto es algo importante, o sea, este es algo que es falso. Una de las cosas que se dicen falsamente en Internet o que están mal dichas. Bien, si cada persona, si por cada persona que recicla o deja de usar absorbentes plásticos o maneja un auto eléctrico, bien, hay 100 corporaciones que de todas formas producen el 70% de las emisiones globales de CO2. O sea, con que tú hagas algo, no vas a resolver el problema. Y yo, aunque soy partícipe de esa idea, o sea, hay que hacer algo, todos debemos hacer algo, pero la principal responsabilidad está en las grandes compañías, en los grandes gobiernos y en los ejércitos también. Bien. Entonces, esta idea de que 100 corporaciones producen el 70% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, eso no es cierto. En realidad, el estudio decía que lo que son responsables estas 100 corporaciones es por el 71% de las emisiones relacionadas con combustibles fósiles y la producción de cemento, no de la producción global. ¿Ok? Si usted escucha a alguien decir esto, diga, no, eso no es así. O sea, eso está solamente enfocado en el consumo de combustibles fósiles y en la producción de cemento. Bien, no en la electricidad y un montón de otras cosas. Y dicho sea de paso, una parte importante también de la generación de gases de efecto invernadero es por el consumo de cada uno de nosotros. Bien. Vacas, aquí este invierno, no sé, vamos a ver qué pasa, pero ya el invierno aquí en los Estados Unidos, en la costa, o sea, hay olas de calor en una zona del país y hay olas de frío en la otra. Bien, esto es increíble. Eso es efecto del polar vortex y esas cosas andan moviéndose por ahí, pero es increíble ver las vacas con nieve, la cantidad de nieve que están cayendo, son increíbles. Y eso es también efecto de la gran cantidad de vapor de agua que se acumula en la atmósfera porque está más caliente. ¿Eh? Bien, investigación prueba que las olas de calor marinas aumentan el chance de intensificación rápida de los ciclones tropicales. O sea, eso que estamos viendo con todos los últimos ciclones y particularmente con este último Rafael y toda esta historia, esa intensificación rápida, una de las cosas que ayuda muchísimo son las olas de calor en el océano. La probabilidad de que los huracanes experimenten una intensificación rápida aumenta en un 50% durante las olas de calor marina. Y entonces, una de las cosas que ha salido de este estudio es que prácticamente todos los huracanes que han salido en esta temporada en algún momento han pasado por una zona de ola de calor marina. Estamos hablando de los que vienen para acá, para el Mar Caribe, el Golfo de México. ¿Bien? Y entonces, aquí lo que están tratando de averiguar, porque como todos hemos visto, a veces los pronósticos meteorológicos y particularmente los pronósticos con respecto a los huracanes nos están fallando un poco, ¿verdad? Porque, y aquí creo que te traigo la imagen. Bien, Rafael se esperaba que después de salir de Cuba, que hizo todo un montón de destrozos ahí, fuera directamente hacia el norte. ¿Y qué hizo Rafael? Se quedó dando vueltas en medio del Golfo de México allí hasta que se desintegró. Bien, por suerte, por suerte. Pudieron respirar la gente de Luisiana y de Mississippi, bien, y de Texas. Pero esto es un comportamiento errático, muy raro, no es común. Los pronósticos todos fallaban porque este meteorólogo dice, los pronósticos de espagueti, esto famoso de los modelos meteorológicos, es como si hubieras cogido un plato de espagueti y lo hubiera tirado contra la pared. No tenían sentido. Era un reguero de líneas ahí que no daba nada, porque es que no había forma que el huracán se moviera. ¿Bien? Por suerte se disipó, porque ahora venía un frente frío que si no se hubiera disipado, lo hubiera empujado hacia la Florida o quién sabe, hacia México, no se sabe. ¿Bien? Pero esto es parte del problema que tenemos. Los cambios en las condiciones en la atmósfera del planeta Tierra están haciendo que nuestros modelos meteorológicos y nuestros modelos climáticos no sean lo exacto que eran anteriormente. Bien, eso es sumamente preocupante. Aquí tienen otra imagen de Rafael. Bueno, este es un meteorólogo que está hablando para el caso de España. Bien, y escuchen esto. No, este es para el caso, este es un reporte a nivel mundial. Bien, la temperatura promedio del servicio europeo, Copérnicus. ¿Cuál es la temperatura promedio para este año en el planeta? Vamos a escucharlo.
Pues a partir del martes mismamente, o sea que es un cambio Pues repentino, como bien dice el refrán, el verano de San Martín que dura 3 días y fin, pero aún así todavía la temperatura global del planeta sigue aumentando debido a los efectos de gases de efecto invernadero. Hace unos pocos días el Observatorio Copernicus, dependiente de la Unión Europea, ha lanzado este gráfico en el que se muestra la evolución de las temperaturas desde mediados del siglo XX. De nuevo esa tendencia al alza de los termómetros sigue agudizándose en este siglo XXI. Y de hecho, 2024, pese a que nos queden un par de meses para finalizarlo, muy probablemente acabe con una anomalía por encima del 1,5 grados, esa cota que se fijó en el Acuerdo de París, es decir, 1,5 grados respecto a 1850. Bien, ahí lo voy a dejar. El servicio Copernicus, que hasta ahora se acepta como el más exacto que tenemos en el planeta, está diciendo que posiblemente el promedio, bien, y este es para el mes de octubre, pero por ahí vamos para el año entero. El mes de octubre, el promedio a nivel mundial de temperatura en la atmósfera terrestre es 1,65 grados Celsius. Eso está ya por encima del famoso 1,5 del Acuerdo de París. El Acuerdo de París está muerto. No quiere decir que haya que matarlo, no quiere decir que haya que dejar de estar actuando o tirarnos todos a morir. Bien, pero sí es importante que se sepa y que se vea que se está acelerando el calentamiento global. Los científicos llevan tiempo diciéndolo. Bien, y estos 2 últimos años, 2023 y 2024, han sido específicamente muy dirigidos a esto. 1,65 grados Celsius de promedio en la atmósfera planetaria para el mes de octubre de 2024. Bien, prepárense, porque ya escuché por allí y no he visto mucha discusión al respecto que pudiera ser. O sea, la niña, si viene, va a ser muy floja y cuidado, no tengamos un niño muy cercano. Y eso sería una muy mala noticia para todos nosotros. Para España, y aquí es donde está la noticia, viene otra Dana, viene otra inundación y esta vez parece que es hacia el norte de Madrid. Dicho sea de paso, y eso es algo que no toqué y que voy a tocar ahora al final. Bien, con respecto a la última noticia, el último video que es el que quiero ponerle. Bien, viene otra Dana para el martes, miércoles de la semana que viene y no va a parar de llover hasta el viernes por lo menos. Ahí va a haber otro caso de inundación. ¿Cuál es el problema con esto? Que a veces los científicos, y hay que aclararlo constantemente, los meteorólogos, los datos dicen, pero la exactitud nunca está garantizada porque el clima, hacer predicciones, pronósticos meteorológicos, depende de muchísimos factores que a veces los modelos no pueden contemplarlo todo. ¿Bien? Entonces, aquí hay un problema porque si tú le dices a esa gente que está en esa zona donde va a ocurrir la Dana supuestamente, que no vayan a la escuela, que no vayan a los centros de trabajo, las afectaciones económicas son enormes, ¿verdad? Y entonces, ¿quién coge la culpa? El alcalde, el gobernador, el presidente y los científicos, los meteorólogos. Entonces, todo el mundo va a salir a reclamar porque perdieron dinero. Pero miren lo que pasó en Valencia. No hubo el aviso y miren lo que pasó. Y ahora vamos a ver eso, lo que pasó ahí. Bien, aquí está el aviso de la Dana, que dicho sea de paso, en esta nota, varias veces los meteorólogos repiten, el escenario más probable es tal. Bien, hay imprecisiones. A ver, si bien la incertidumbre sobre la evolución del episodio es muy elevada para una cantidad de días en el futuro, los pronósticos meteorológicos después de 3 días comienzan a ser imprecisos. Bien, entonces, todo eso se suma a la dificultad de pronosticar esto. Bien, vamos al tema final de la noche. Prepárense porque esto va a estar caliente y espero comentarios de ustedes. Bien, este es un video de la protesta que hubo frente, bueno, creo que esto se le llama ayuntamiento de la ciudad de Valencia. Bien, donde está el señor que ha estado a cargo del ayuntamiento, que, bueno, le tocó lo que le tocó. Y vamos a escuchar aquí algunas cosas y yo voy a tratar de darle la mejor de las opiniones que puedo con respecto a esto. Bien. ¡Asesino! 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 La protesta frente a este ayuntamiento es masiva. Ok. Pero gritarle asesino a alguien, y hay más de 200 muertos,
no vamos a quitarle culpa al gobierno, ni vamos a echarle culpa a nadie. Vamos a analizar esto lo más fríamente posible, porque me interesa ponerles algo por claro aquí. Bien, o sea, yo puedo entender que las personas estén bravos, que estén indignados, que estén frustrados porque muchos han perdido sus cosas, otros han perdido familiares. Yo puedo entender todo eso, pero gritarle asesino al hombre que, bueno, independientemente de si ha sido incapaz o no, o sea, o tiene toda la capacidad, o ha hecho mucho, o ha hecho poco, su objetivo no es matar personas. Su objetivo no es matar a sus votantes. Si tú matas a tus votantes, tú pierdes las elecciones. Tú pierdes el apoyo político, pierdes el apoyo de los votantes. O sea, pero bueno, ese es el camino que ha tomado las cosas allí. Vamos a ver por dónde va. ¡Asesino! 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 ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesino y ladrón! ¡Matón y misión! ¡Asesino y ladrón! ¡El pueblo te lo pide! ¡Matón y pide! ¡El pueblo te lo pide! ¡Matón y pide! Y yo puedo entender también perfectamente que estén pidiendo la dimisión. Bien, este hombre, que el apellido creo que es Masón. Bien, están pidiendo la dimisión de él. Yo lo puedo entender perfectamente. Eso es perfectamente aceptable. Y hay otras cosas aquí que son perfectamente aceptables. Sánchez, Mazón, la misma mierda son. No son muertes, son asesinatos. No son muertes, son asesinatos. ¡Vive Chicas! Y vuelve el tema del asesinato. Bien, yo no sé, o sea, como hablamos anteriormente, por ejemplo, en el caso del parqueo subterráneo de esa tienda, ahí se esperaban miles de muertos y oficialmente parece que no ha habido ninguno. Yo me imagino que deben haber habido algunos muertos ahí. Bien, y que los estén ocultando. Es perfectamente posible y aquí hay algunos que acusan al gobierno de estarlo haciendo. Bien, eso es un escándalo. Lo que está ocurriendo es un escándalo porque ahí suceden todo tipo de cosas. Bien, hay incompetencia, están ocultando datos, pueden estar ocultando muertes, pueden estar, hay incompetencia a la hora de distribuir recursos, a la hora de pedir recursos, hay política metida en el medio, que es lo peor de todo. Bien, vamos a continuar. Hay algunas cosas que quiero subrayarle. ¡Sigue sin casa! ¡Sigue sin casa! ¡Sigue sin casa! En algunas partes. ¡Sin casa! ¡No son muertes, son asesinatos! Voy a darle un poquitico adelante. Miren, este es un momento crítico. Para aquellos que están escuchando, déjenme explicarlo para aquellos que escuchan en podcast. Están poniendo en la puerta del ayuntamiento, la están embarrando de fango, están poniendo las ropas que han usado para el trabajo, que están todas llenas de fango y de lodo, ¿verdad? Y eso yo lo puedo ver, entender. Bien, la gente está enervada, están bravos, tienen todo tipo de problemas, tienen falta de alimentos, tienen falta de recursos, no han recibido toda la ayuda que necesitaban o que esperaban. Bien, y yo puedo entender una protesta pacífica perfectamente. Pues no, le pongan los vestidos ahí y le echen el fango. No, yo no veo problema con eso. El problema viene después. Ya aquí comienzan a dar golpes en la puerta. Bien, escuchen esto, miren esto porque esto es, o sea, por supuesto, las protestas, las personas se van enervando, se van energizando, se van poniendo más nerviosas, la adrenalina va fluyendo y comienzan a subir el nivel. Hasta ahora no ha aparecido un policía allí, ¿verdad? Lo están viendo. No ha aparecido un policía. Las personas están haciendo la protesta como quieren. Nadie se ha metido con ellos. Y de momento aparece la policía. ¿Saben por qué? Le prendieron candela a las ropas que pusieron en la puerta del ayuntamiento. ¿Ok? Ya cuando le prenden candela a eso ya no es una protesta pacífica. Ya eso es amenazar con quemar al ayuntamiento o lo que sea. Ya eso pasó a otro nivel. Y una de las cosas que quiero recalcar en todo este tipo de... O sea, esto que estamos viendo
va a comenzar a ocurrir en muchos lugares. ¿Bien? No ocurrió aquí en Roswell porque aquí el gobierno tiene más recursos, las personas son de otro tipo, o sea, reciben ayuda más de inmediato, ¿right? En España, que es un país que evidentemente tiene serios niveles, serios problemas de organización y serios problemas de encontronazos políticos de todo tipo, no sé, han pasado tantas cosas allí de ineficiencia y de responsabilidad que evidentemente yo entiendo que el pueblo esté bravo con esta gente. ¿Bien? Pero ya aquí se está llegando a otro nivel. Y lo que quiero subrayar es, miren esto, porque esto lo van a comenzar a ver cada vez que ocurra un fenómeno de este tipo, un fenómeno meteorológico extremo, y las personas se encuentren sin ayuda por mucho tiempo o no se resuelvan sus problemas a tiempo, van a empezar a ver este tipo de alteraciones del orden, para llamarlo de esa forma. Ya en ese momento, ya la policía antimotines entra. Fíjense que la policía no ha golpeado a nadie, no se ha metido en el medio de las personas, están nada más cuidando, se han puesto a bloquear la puerta de entrada. Entraron con un extintor a apagar la candelada que habían creado allí y están parados allí, nada más que para evitar que asalten al ayuntamiento. Yo eso lo puedo entender, ¿bien? Y puedo entender también que las personas sigan protestando y más con la policía allí, por supuesto. Si tú ves al policía y el policía representa a aquel al cual tú quieres que quiten del gobierno, por supuesto que le vas a gritar cosas, pero le están tirando de todo a estas personas. Bien, a estas personas que son policías. Tienen su salario, ganan su salario en base a eso que están haciendo. Yo me alegro que esto se haya filmado en primera persona. La prensa estaba allí y se grabó todo allí tal y como sucedió. Porque después dicen, no, la policía entró dando golpes, la policía entró y yo no estoy justificando a nadie, les estoy diciendo lo que veo que ocurre. Ustedes pónganme en los comentarios si piensan que estoy correcto o no. Con gusto los comentamos, ¿no? Pero esto, como ven, la policía le está diciendo a la gente, échense para allá, no avancen más, y las personas comienzan a avanzar. ¿Bien? Y en estas situaciones, van a ver aquí, porque el gobierno español decían que son personas ultraderechas, pero aquí vamos a escuchar también consignas de izquierda. Aquí hay de todo metido, de todo. ¿Bien? Alguien trajo, y no es el primero, fuegos artificiales. O sea, en una ciudad donde no hay de nada, ¿de dónde salen fuegos artificiales para atacar a los policías? Pregunto. A los cubanos, venezolanos, bolivianos, ¿les suena conocida esa consigna? Bien, para que vean, aquí hay de todo. En ese grupo de personas que habían allí, habían personas que perdieron sus familiares, personas que están protestando porque no han recibido la ayuda. Bien, y yo no quiero justificar a nadie, yo quiero hacer un análisis lo más serio posible de esto. Bien, para que entiendan las cosas que vienen en el futuro, porque este tipo de eventos se van a comenzar a repetir donde se generen este tipo de situaciones.
Esto comenzó por un fenómeno natural y ya actualmente no solo es un fenómeno político, es también ya un fenómeno ideológico. ¿Bien? Ojo con lo que viene. ¿Dónde estaban? ¡Y que la gente se moría! ¿Dónde? ¿Allá dónde estaban? ¡Asesinos! ¡Criminales! ¡Mentirosos! ¿Lo vieron? Hay personas ahí adelante con la cara tapada que son los primeros que han empujado a los policías. Y de ahí ya se armó el problema. Y por supuesto iba a coger palo, malanga, y todo el que esté delante va a coger palo. Fíjense que el grupito que está fajándose con la policía es el grupito que está adelante chiquitico. Los que están en los costados, la policía los empuja y los mantiene en un nivel ahí, las personas no hacen nada. Y hay policía, y aquí va a salir, hay un policía, le voy a bajar el sonido. Hay un policía que lo van a ver conversando con las personas. Bien, calmando la situación. Pero hay, evidentemente, ahí hay un grupo de lo que se llaman agitadores. Y ahí vuelve, porque bueno, ya saben. Ya una vez que empieza la violencia, eso no lo detiene nadie. Entonces, esta es una situación que pone aún peor lo que está pasando. O sea, las personas que realmente necesitan la ayuda, los que necesitan al ejército, los que necesitan la Cruz Roja. Bien, fíjense que aquí van a ver una escena, un momento donde hay una mujer de los que está protestando que se pone por delante, mírenla allí, la rubia, y se pone a evitar que agredan a los policías. Bien, ya le prendieron candela a algo ahí atrás dentro de la protesta. Bien, que eso es un riesgo para los que están protestando. Y siguen apareciendo fuegos artificiales. Llega un momento. Exactamente, Alfonso. O sea, es una protesta que en el inicio parecía ser pacífica, pero dicho sea de paso, o sea, ahí están los agitadores que son los que están delante y vuelven a golpear a la policía. Aparecen fuegos más fuegos artificiales. ¿De dónde sale eso? Bien, son personas que vienen de otros lados. Son los típicos agitadores que vienen o sea, por una parte vienen a disfrutar lo que está pasando. Bien, y dicho sea de paso, muchos de ellos son jóvenes, lamentablemente. Bien. Entonces, para terminar con esto, porque el video dura 12 minutos, no es muy largo, pero repito, o sea, aquí se entiende la situación el deseo que hay de resolver el problema, que no se ha resuelto, la persona que perdió un familiar o más. Miren, esto es una protesta cívica. Miren, hablando con los policías, personas normales hablando con los policías, el policía calmando a los policías y calmando a las personas. Bien, eso debiera ser lo normal. Y ahí se hace la protesta y no pasa nada. Siempre que no le prendan candela al ayuntamiento, siempre en que no, miren este personaje, miren, siempre que no golpeen o ataquen a los policías, no pasa nada. Se hace la protesta, piden la dimisión de quien quieran pedirla y ya. Al final, después todo el mundo se va para su casa, si es que tienen casa todavía. ¿Sí? Entonces, este tipo de situación, que es lo que me interesa, y aquí hay un punto más que quiero mostrarles, porque en un momento la policía se desplaza hacia otra zona, no sé por qué razón. Mírenlo aquí. Y entonces, por supuesto, y eso para mí es un error. No sé si querían a proteger otra zona por donde iba a salir el señor gobernador o alcalde, no sé cómo lo llaman. Bien, pero inmediatamente que la policía se mueva, las personas se van a sentir con capacidad para atacarlo. Lamentablemente. El resultado es que se llama el corre-corre. Bien. Vuelven las amenazas, todo tipo de situaciones, que dicho sea de paso, hay muchas personas ahí que pueden salir golpeadas o heridas. Bien, porque hay personas ahí tirando piedras y hay de todo. Ahí tú no sabes a quién vas a golpear. Bien, eso es grave. Esa es una situación grave en una situación que ya es grave. ¿Sí? Lo que me interesa mostrarles es que hay alguien tirando fuegos artificiales de estos que suenan como crackers. Les voy a poner el sonido.
pesar de toda la agresión que han tenido los policías y a pesar de que les han tirado fuegos artificiales, estos que parecen disparos, ahí no ha habido un disparo por parte de la policía. ¿Ok? Que eso aquí, y todo el mundo lo sabe, en países como aquí, en los Estados Unidos, si eso pasa, la policía le cae a tiro que sea. Vaya, y no hay contemplaciones. ¿Bien? Entonces, mi mensaje final con respecto a esto es preocupante. Voy a dejar puesto el video con el volumen mínimo, pero realmente este tipo de situaciones generadas por un fenómeno meteorológico extremo lleva a la población a un punto de desesperación, pero genera la oportunidad para los elementos políticos, los elementos ideológicos y aquellos que simplemente quieren crear un caos, porque les beneficia. Porque les beneficia un caos ideológico y político, porque les beneficia para poder robar en tiendas o para lo que sea. ¿Bien? Entonces, por supuesto, ahí están los enemigos del partido que está actualmente en el poder y toda la gente que además, que dicho sea de paso, o sea, van a protestar pacíficamente como esto que ven aquí al final. O sea, van con flores, ponen flores, zapatos enfangados, gritan, ponen sus pancartas, sus banderas, o lo que sea. Ok, no pasa nada. Se plantea el punto. Pero la realidad es que las personas llevan una semana con un problema grave. ¿Ven? Fango en sus casas, están irritados, no han comido lo suficiente, no han dormido, están cansados, no pueden trabajar, están perdiendo dinero, lo que sea. Perdieron familiares, que es algo sumamente duro. Pero esto no es correcto. Y hay que decirlo. Y lo bueno que tiene este video, que fue el que elegí, es que fue grabado en primera persona. Porque después aparece en la prensa, la policía agredió a los manifestantes, pero cuando tú ves el video te das cuenta de que ahí hay cosas que no están bien. Bien. Entonces, exactamente, Alfonso y César, hay separatistas, no, ahí hay separatistas de todo tipo, porque ya a estas alturas, bueno, quién sabe, ¿no? Y hay gente por motivos políticos, por supuesto. Y lamentablemente la política, la ideología y todas esas cosas, los separatistas se van a aprovechar de estos eventos meteorológicos extremos. Y como les dije, ahora viene otro. Esperemos que no le caigan a esta misma gente. Pero la vez pasada, el año pasado, hubo un aviso similar para Madrid. Bien. Y casualmente la dana que iba a caer, la inundación que iba a caer en Madrid, no cayó en Madrid, cayó 50 kilómetros lejos. Entonces es culpa de los políticos. Si tú generas pérdidas económicas porque das un aviso meteorológico de inundación y no encaja, no funciona, es tu culpa las pérdidas económicas, entonces pierdes el puesto. Pero si cae y se inunda y la gente no se queda contenta con tu respuesta, también vas a perder el puesto. Sea del partido que sea. Eso es inestabilidad política. Y eso es lo que viene. 6.000 muertos en la inundación de Libia en el 2023. Eso es inestabilidad. Lo que pasa es que Libia está en una guerra y ya más inestabilidad no puede haber. Pero eso va a comenzar a suceder en todas partes. Como lo vimos aquí en el N, en Carolina del Norte, donde hubo personas con armas y amenazas de matar a la gente de FEMA y todo ese tipo de cosas. Todo eso va a comenzar a suceder en todas partes. En la medida que haya menor cantidad de agua disponible para todos, va a haber guerras por el agua. En la medida que las tierras agrícolas comiencen a fallar y a reducirse, va a haber guerras por tierra. En la medida que haya menor cantidad de recursos materiales, porque recuerden que el tema del calentamiento global y cambio climático es una consecuencia del fenómeno fundamental, que es el overshoot, que es demasiada población, demasiado consumo de recursos. Recuerden que se está acabando hasta la arena en el planeta. Entonces, todo eso va a llevar a inestabilidad. Y lamentablemente, señoras y señores, nos ha tocado vivirlo a nosotros en esta fase de la humanidad. Y le va a tocar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nada, vamos a dejarlo aquí. Gracias por los comentarios. Gracias por los comentarios. Gracias por participar. Recuerden que estas charlas se quedan grabadas aquí en Facebook. Están también en forma de podcast en Spotify y en nuestro canal de YouTube que se llama GWR from Miami, que no es una marca de zapatos. Bien, es Global Warming from Miami. Y para el jueves aproximadamente ya pongo este video editado aquí en nuestro canal de YouTube GWR from Miami.
Bien, también están en nuestra emisora de radio online, Radio Ciencia 21. Allí están tanto los programas estos del cambio climático como los de los miércoles que hacemos sobre astronomía, ciencias y tecnología. La puede escuchar en vivo las 24 horas del día. Pone en Google Radio Ciencia 21 y ahí la aparece y la puede escuchar en vivo cuando usted quiera. Bien. Gracias a todos por estar por acá. Espero que les hayan resultado interesantes las noticias que trajimos hoy y que hayan aprendido algunas cosas importantes. Y como siempre les digo, nos vemos el próximo domingo con otro espacio de Domingo sobre la Emergencia Climática y les damos las buenas noches.